Perfecto, bueno, buenas noches. Mil disculpas los minutos de demora. Estábamos haciendo arreglos técnicos. Les agradezco en nombre del Consejo y la Comisión de Bioética que estén acá con nosotros un lunes a esta hora. Sabemos lo que es estar un lunes a esta hora. Eh, Tenemos un invitado de lujo, tres oradores de lujo en realidad. De un tema sobre experiencias y realidades en las decisiones al final de la vida, de lo cual todavía nos está costando hablar. En nuestra cultura occidental todavía nos está costando hablar de la muerte. Tenemos distintas opciones, maneras de abordarlo, caminos a seguir y es muy importante que los médicos de cabecera y los profesionales de salud estamos al tanto y sepamos decirle a nuestros pacientes y poder hablar del tema, lo mismo que con las familias. Así que por eso estamos aquí reunidos. En primer lugar, va a hablar el doctor Soriano acerca de muerte digna, magíster en, no sé si está abierto algún micrófono. Bien. Es magíster en muerte digna, es su especialidad, así que lo vamos a escuchar. Forma parte de la casa, de la Comisión de Bioética del Consejo, es emergentólogo, bioeticista, autor de varios libros de muerte digna, así que lo vamos a escuchar. Luego bueno, lo dejamos que lo presente al doctor Marcos Breuer. Eh, Venga. Los dejo con el doctor Soriano. Bueno, gracias, Pir, gracias a la autoridad del Consejo que siempre están presentes en estas cosas tan importantes de las que nunca se hablan. Acabamos de llegar de Santa Fe, donde hubo muchísima más gente de la que esperábamos, estaba colmado de gente que realmente está ávida de conocer este tipo de situaciones que, si bien es cierto, no nos gustan conversar, no nos gusta charlar de ellas, porque hay varios motivos. Uno de ellos, el que dijo la Vir, la cultura occidental de negación de la muerte, pero también hay otras varias, como el tema de de que los profesionales de la salud, no digamos solamente los médicos, estamos preparados, estamos entrenados, estamos seteados y está muy bien que así lo sea para salvar vidas. Sin embargo, en todas las universidades, distintas eh, disciplinas de la salud, como son enfermería, kinesiología, psicología, medicina, etcétera, en toda la carrera no existe la bioética o en una materia al final y no nos enseñan que la parte final de la vida es la muerte, en los libros de medicina no figura la palabra muerte. Bueno, y un largo etcétera que hace que los médicos, y cuando hablo de médicos hablo de todo el personal de salud, consideremos a la muerte como un fracaso médico. Y hoy celebro estar aquí y celebro estar aquí con Fernanda, que ya seguramente le vas a hablar de las directivas anticipadas, de este nuevo empuje que han tomado a nivel provincial, y Marcos, que también es un lujito que esté acá, eh, profesor, bueno, ya lo va a presentar Lavir, un amigo y autor del libro Eutanasia y Autonomía, que sí, al que no lo haya leído se lo recomiendo. Pero vamos a reflexionar un poquito sobre lo que nos está pasando y por qué nos está pasando esto. O sea, hay un sinnúmero de condiciones por las cuales el paciente no puede cumplir la autonomía de la voluntad. Nos llenamos la boca hablando de la autonomía de la voluntad, está en todas las leyes la palabra autonomía de la voluntad. Nos llenamos la boca hablando de dignidad humana y sin embargo
en los momentos cruciales, en los momentos álgidos, en los momentos grises, en los finales, en los confines de la vida, cuando nos toca tomar una decisión dilemática y aparece que la familia, hay 5 hermanos y 3 tienen una opinión, 2 tienen otra y hay otro tercero que tiene, hay otro quinto que tiene otra. Y por otro lado está el personal de la salud que sin mala intención, la mayoría de las veces es sin mala intención, por lo que dije antes, porque estamos preparados para salvar vidas, atropella esto que es tan caro, porque si hay algo que no se discute en la vida del ser humano, que está en todos los tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de Bioética de Derechos, hay algo que no se discute, hay una palabrita que no se discute, la palabra dignidad. Y cuando uno está en clases de graduado o clases de médicos con mucha experiencia, le pregunta quién determina la dignidad del ser humano, todo el mundo al unísono levanta la mano y dice el mismo ser humano. Esto que es tan fácil de responder pasa como en el amor. Todo el mundo sabe lo que es el amor, pero cuando le toca el amor y las cosas se ponen grises en algún momento determinado por un montón de situaciones, porque realmente no conocíamos la persona que teníamos al lado y resultó ser otra, o porque cuando realmente estamos tan preparados para salvar vidas y nos toca dejar de tratar, que no es lo mismo que dejar de hacer, como lo decía el gran Paco Maglio, confundimos el dejar morir con permitir que la naturaleza actúe. Es por eso que ahora, mientras ustedes y yo estamos acá en esta charla, en Córdoba, Argentina, que ha sido casi pionera de la bioética, que ya desde los principios de los 90 viene charlando sobre estos temas bioéticos, justamente ahora JS, que es un paciente que está internado en un hospital de aquí de Córdoba, está muriendo indignamente. Y está muriendo indignamente con un estado vegetativo persistente, a pesar de tener el dictamen favorable de un comité de bioética, 2 dictámenes de un comité de bioética que todo el mundo sabe que no son vinculantes, pero que sí tienen un gran poder sobre los profesionales que lo han solicitado y tienen un gran poder de convencimiento, sobre todo también o de persuasión, mejor dicho, sobre todo la familia. La decisión de la familia, el dictamen, 2 dictámenes de un comité de bioética, y después vino un tercer dictamen que fue el comité ad hoc, que fue creado por ley 10.421, que es la modificatoria de la ley de muerte digna a nivel cordobés, que también está formado por profesionales de prestigio, uno de ellos que lo preside, el doctor Andret, que fue vocal del TCJ, del Tribunal Superior de Justicia. Emitimos un dictamen de 15 páginas en donde orientábamos y sugeríamos a los funcionarios y a los médicos tratantes de los profesionales de la salud del hospital de urgencias a que sin dilaciones indebidas retiraran el soporte vital de JS. Sin embargo, esto no fue escuchado. Esto que estoy diciendo es la pura realidad. No solo que no fue escuchado por ellos, tampoco fue escuchado por el director del hospital, tampoco fue escuchado por el director de salud, y uno de ellos refirió, fíjense cuán importante es lo que va a hablar Fernanda dentro de un rato, que si hubiera tenido las directivas anticipadas JS, pues hubieran seguido la palabra de JS, pero como era la familia, les aclaro que toda la familia, en este caso no hubo desacuerdo, hasta firmó un hermano que estaba en Bower, lamentablemente preso en Bower, hasta firmó ese hermano, lo hicieron firmar 2 veces, esto que es tan difícil, le retiraron el soporte vital y sin consulta a la familia se lo volvieron a reinstalar a los 5 días. Por eso, la familia se vio obligada a lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2015
sugirió a toda la población argentina que no se hiciera. ¿Qué sugirió la Corte Suprema de Justicia? Que no se judicializaran estos casos, porque en estos momentos que ustedes y yo estamos hablando, JS está padeciendo 3 largos meses de amparo para poder cumplir su voluntad. JS tiene 64 años y le expresó muy claramente a su familia que él no hubiera querido quedar en esa situación de estado vegetativo, vale decir, para los que no son médicos, es cuando toda la corteza cerebral está muerta, eh, no hubiera querido quedar en ese estado. Por eso la familia lo firmó sin dilaciones y es difícil, fíjense ustedes que es muy difícil permitirle morir a un ser querido. En la mayoría de las ocasiones tenemos conflictos con la familia porque hay uno que quiere que venga algún milagro, alguna droga que lo va a salvar. En este caso no hubo problemas. Todos sabían muy bien cuál era la voluntad de JS. Y vamos terminando con algo que no quiero dejar pasar porque después va a hablar la Fer en profundidad. Ahora se le ha dado, después del caso JS, se le ha dado un impulso, la ministra de Salud con muy buen criterio, desde el área de bioética se le ha dado un impulso muy grande a las directivas anticipadas. Sin embargo, y viendo lo que sucede en otras provincias, no hay más de 100, después me va a corregir la FER, 100 y pico de inscriptos. Sobre una población de casi 3 millones de habitantes, eso representa un 2,3 cada 100.000, vale decir que es 1 cada 55.000, bajísimo. O sea, pretender que alguien de nosotros esté inscripto en voluntades anticipadas es casi una utopía. Por lo tanto, mi sugerencia al Ministerio de Salud y en general a toda la nación argentina, porque esto nos está pasando con la ley de muerte digna, que ahora, el mayo, cumplió 11 años. O sea, no basta con dictar una ley, sino que ya lo decía Kant en el siglo XVIII, el Estado es el mayor responsable de resguardar las libertades individuales. ¿Y qué mayor libertad de aquella que de poder vivir dignamente y como parte final de esa vida poder morir dignamente? Entonces, como sugerencia final, yo celebro que le hayan puesto pila desde el ministerio a esto de directivas anticipadas y sugiero que esto sea divulgado, así como fue el tema de la donación de órganos y que aumentó geométricamente la donación de órganos. Sugiero que esto se le dé la importancia que el tema merece y que la población entera conozca las leyes de muerte digna y que la población entera conozca que hay un lugar en donde expresar su voluntad anticipada. Bueno, gracias por escucharme. Bueno, eh, ahora lo vamos a escuchar al doctor Marcos Breuer. Él estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba y obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Düsseldorf, Alemania. Actualmente es profesor de bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud del Metropolitan College de Atenas, Grecia, y también enseña y es miembro del Comité Académico de la Maestría de Bioética en la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con diversos libros y artículos académicos sobre ética, historia de la filosofía y filosofía de la cultura. En 2019 apareció su libro Eutanasia y Autonomía, Conceptos, Argumentos y Reflexiones, publicado por editorial Unirrío. Actualmente está trabajando sobre el concepto de sujeto y persona en la ética aplicada. Es un amigo de la casa, tenemos el lujo de tenerlo aquí, alguien muy estudioso en el tema, eh, muy actualizado en cuanto a la situación nacional e internacional acerca de eutanasia y muerte digna, así que los dejo con Marcos. Adelante.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y me siento como uno de la casa. Em, la propuesta que tengo para hoy es contarles qué está pasando en Canadá. Por supuesto que mi intención no es ni decir que esa es la meta a la que debemos llegar, ni tampoco que es un escenario distópico, sino simplemente mostrar algunos hechos y presentar algunas reflexiones que nos permitan después abrir el diálogo. La presentación va a tener tres partes. En primer lugar, me voy a centrar en el marco legal. En segundo lugar, voy a hacer referencia a algunos datos y experiencias concretas de los últimos años y voy a cerrar con algunas consideraciones bioéticas finales. Cuando hablamos del marco legal para la experiencia de Canadá en el tema de final de vida, nos referimos a lo que pasó prácticamente en los últimos 10 años, desde 2014 hasta 2023-2024, porque la ley, la última ley todavía tiene que ser reglamentada en algunos aspectos. Normalmente se habla de MAID, Medical Assistance in Dying. Esa es la expresión técnica y esa es la expresión que se volvió popular o muy corriente en los debates actuales, en vez de nuestra eutanasia o suicidio asistido, que sean en cierto aspecto cargados negativamente. Concretamente, todo esto empieza con reclamos ante la justicia de pacientes que ven violado su derecho a decidir sobre cómo y cuándo morir. Hay dos sentencias de la Corte Suprema canadiense que dice que las leyes que impiden la asistencia médica a la muerte, entonces, son inconstitucionales. La primera movida en este cambio del marco legal surge en Quebec. Quebec, el sistema canadiense es fuertemente federal, y cada provincia o cada territorio puede disponer de una legislación al respecto. En Quebec surge la primera ley de 2014, conocida como la Quebec Act, Act Respecting End-of-Life Care. Poco después, gracias a una nueva sentencia, ya a nivel federal, surge la así conocida la Bill C-14, la ley C-14, conocida como la ley canadiense por antonomasia. A partir de entonces, el segundo paso en ese mismo año es la reforma del Código Penal, que queda despenalizada la asistencia a lo que nosotros conocemos como suicidio asistido o eutanasia directa voluntaria. Los requisitos, entonces, estamos en 2016, eran los mismos requisitos que veíamos en otras legislaciones y los que están presentes también en los proyectos de ley aquí en Argentina. A saber, el de la voluntariedad, el acto debe ser un acto voluntario nacido del paciente, informado y responsable. Debe estar este paciente en el estadio final de su enfermedad y debe hallarse en un estado de dolor físico o de sufrimiento existencial o psicológico intolerable, valorado como tal, como intolerable por el paciente mismo. Pocos años después, 5 años después, cuando todos creían que tal vez se daría la ocasión para limitar o acortar la extensión de esa ley, de esa primera ley, surge una reforma en el Parlamento de la ley de 2016 que lleva el nombre de Bill C-7, la ley de 2021. Esta ley es la que rige actualmente, aunque no ha sido todavía, ahora les voy a mostrar en qué aspectos, reglamentada totalmente. Básicamente, esta ley tiene dos aspectos. Primero, modifica los principales artículos de la ley anterior,
de la ley que conocíamos y establece etapas para la inclusión de nuevos tipos de requirientes de la asistencia a la muerte. Vamos entonces a ver. La gran modificación de la ley, la primera gran modificación, es que establece dos pistas, tracks. La track 1 y la track 2. La pista o el curso de acción 1 y la pista o el curso de acción 2. Básicamente, cuando hablamos de la pista 1, llamémoslo así, lo importante es que la muerte del paciente, la muerte del paciente que solicita ayuda para morir, eutanasia o suicidio asistido, debe ocurrir en lo que podemos predecir razonablemente en un plazo cercano. Si el paciente va a morir, según nuestro diagnóstico razonable, en los próximos 6 meses, estamos dentro de lo que podríamos llamar la pista número 1. Esto ya estaba contemplado en la legislación anterior. La nueva ley o la reforma de la ley introduce la pista número 2, track 2, el curso de acción número 2, que dice que la muerte natural no es un requisito, la muerte natural cercana no es un requisito para solicitar ayuda a morir. Entonces, concretamente, si nos fijamos en el primer curso de acción, los puntos a retener, a considerar son estos. En el texto jurídico se habla concretamente de la natural death, de la muerte natural, que va a ocurrir razonablemente en un plano en un plazo predecible, razonablemente predecible, científica y clínicamente predecible. Deben existir dolores y sufrimientos intolerables, declarados como tal por el paciente, y en la ley de 2016 se hablaba de un plazo para repensar o reflexionar acerca de la decisión tomada por el paciente. Era un plazo de 10 días. Desde el momento que solicita la eutanasia, se dejan pasar 10 días y el paciente debía confirmar esta voluntad. Eso se anula con la nueva ley de 2021. Ha dejado de ser entonces este periodo de reflexión de 10 días un requisito debido sobre todo a la inminencia de la pérdida de lucidez del paciente terminal. La mayoría de los casos que suceden dentro de la pista número 1 sucede en pacientes que mueren en un plazo menor a 2 semanas. Respecto a la segunda pista, al segundo curso de acción, se elimina, como decíamos, este requisito de estar en los últimos meses, estar en las últimas, y se elimina también el requisito de dolor físico. Ya no es dolor físico probablemente o seguramente acompañado con sufrimiento existencial, sino se habla directamente de dolor o sufrimiento. Alguien que no tenga o que tenga bien controlado el dolor físico, el dolor que se da, el dolor fisiológico corporal, puede no obstante solicitar la eutanasia. Entonces, la segunda pista, esta nueva introducción, es importante resaltar aquí que el requisito fundamental pasa a ser, aparte de la voluntariedad, es el paciente mismo quien lo solicita, la presencia de al menos una enfermedad o discapacidad penosa que causa dolor e irremediable. Tal enfermedad o discapacidad ha de encontrarse en un estado avanzado, no terminal, avanzado de la enfermedad y afectar el desempeño normal del paciente, como sujeto, como persona. Tal enfermedad o discapacidad ha de causar un dolor físico o sufrimiento psicológico que el paciente considera intolerable e intratable o difícilmente tratable por cualquier otro medio. Concretamente acá les copié y les pegué el texto en inglés,
que es básicamente lo que decíamos recién. El otro aspecto que introduce la nueva ley de 2021 es que en el momento de realizarse la eutanasia, el paciente no necesita estar lúcido. Acuérdense, en la primera ley, el paciente debía ratificar su voluntad 10 días después y en el momento mismo de llevarse a cabo, obviamente el suicidio asistido iba a estar lúcido, pero también la eutanasia debía estar lúcido el paciente, por si se arrepentía en los últimos minutos. En este último caso se elimina este requisito. Basta con que en las directivas anticipadas del paciente se introduzca esta cláusula. Si no estoy lúcido en el momento de realizar la eutanasia, quiero no obstante, ratifico mi voluntad, confirmo mi deseo. Entonces, las modificaciones establecidas por esta nueva ley de 2021 significan que el nuevo marco legal permite la extensión de la práctica eutanásica a nuevos tipos de pacientes que antes no podían solicitar la ayuda o la asistencia a la muerte. En segundo lugar, esta extensión se dará de modo sucesivo. Es más, estaba previsto que un grupo de pacientes, a los que ya me voy a referir, pudiesen solicitar la ayuda para morir desde marzo de 2023. Se formó una comisión ad hoc en el Parlamento y se estableció que era mejor postergar ese inicio en un año. Así que en marzo de 2024 entrará en pleno vigor uno de los artículos de esa ley. Concretamente, a partir de marzo de 2024, la enfermedad mental que reúna los requisitos antes mencionados podrá ser considerada como enfermedad o discapacidad penosa e irremediable, y por lo tanto es el requisito central, junto a la voluntariedad, para solicitar la asistencia a la muerte. La expresión concreta en el texto jurídico, en la ley, es mental illness is the sole underlying medical condition. Finalmente, se establece esta otra dimensión, la del formulario o de la solicitud escrita especial, como directivas anticipadas para poder acceder a la asistencia a la muerte voluntaria en el caso de que no se haya perdido la lucidez. Simplemente para no hacer una confusión entre tantas modificaciones, repasamos. La primera pista sigue vigente en la ley. La nueva ley incorpora el track 1, la pista número 1. Para ello necesitamos entonces un consentimiento informado, escrito y firmado por al menos un testigo, el examen de 2 profesionales de salud, por lo general en el primer caso es el médico que sigue al paciente, ya lo vamos a ver en un cuadro, y el segundo es lo que llaman ellos assessor, una segunda opinión médica. En el caso de este primer curso de acción está también la confirmación inmediatamente previa al acto eutanásico, a menos que se haya establecido el waiver, ¿no? Esta condición en una disposición anticipada. El último punto, que tal vez es un detalle, si el paciente optó por el suicidio médicamente asistido y luego por algún aspecto no muere en el proceso de ingerir el fármaco letal, puede, si así lo disponía en las directivas anticipadas, que es una cláusula que se recomienda, pasar directamente a la modalidad de eutanasia. Porque es, por ejemplo, un caso de un paciente que tenga problemas para tragar debido a un cáncer de esófago, no puede ingerir rápidamente el fármaco letal en un par de minutos, que es lo aconsejable. Esa demora puede llevar a que no muera el paciente como estaba previsto en esta modalidad de suicidio.
En la segunda, en el segundo curso de acción, en la pista 2, se estableció que es siempre necesario esperar un plazo de 90 días, de 3 meses, entre la solicitud y la realización. Por ejemplo, el caso que siempre trabaja PECAS, el de Alfonso, es una persona que tenía una enfermedad neurodegenerativa y si solicita un Alfonso canadiense la eutanasia, debe dejar pasar 3 meses hasta eh, la ejecución, la realización de la asistencia. Debe haber obligatoriamente una ronda informativa con profesionales médicos y de otra especialidad que no es que busquen disuadirlo del camino tomado, pero sí mostrarles todas las posibilidades de paliación y fundamentalmente de paliación que existen. Y en este caso sí se ha introducido este requisito que era vigente en la primera pista, que es la confirmación inmediatamente previa al acto eutanásico. El paciente debe, en la mayoría de los casos, idealmente volver a confirmar su voluntad de morir. Ahora bien, ¿qué juego abre toda esta modificación, esta nueva ley? En primer lugar, la voluntariedad se extiende también a los mature minors, ¿no? A los menores maduros, a los menores que tienen capacidad de toma de decisiones jurídicas en lo que respecta a su salud. El consentimiento de los padres, en este caso, no es necesario. Los padres deben ser consultados, pero en caso de conflicto, vale finalmente lo que decide el menor. Simplemente para comparar, en los Países Bajos, esta posibilidad se aplica si el menor es mayor de 12 años. En Bélgica no se fija un límite de edad y tampoco se hace en Canadá. Basta que el menor, en caso de duda lo definirá un juez, tenga la capacidad de decidir acerca de su propia enfermedad y de su propio futuro. Este es un aspecto de la ley que no va a entrar en vigor hasta, creo yo, al menos 2025, porque es tal vez el tema más polémico en este momento. Todavía es necesaria la formación de una nueva comisión que siga el caso de los menores. Pero, no obstante, los menores en Canadá, bajo estas condiciones, ya pueden decidir sobre el no inicio o la interrupción de un tratamiento. Bueno, acá les paso un poco de bibliografía describiendo el marco legal. Muy brevemente voy a los hechos y a la experiencia. Dijimos que la primera ley entra en vigor en 2016. El último informe de que disponemos es el informe del año pasado, de 2022, que refleja la situación de 2021. Así que me voy a centrar en el periodo de 2016 a 2021. ¿De dónde se sacan estos datos? ¿De dónde sacamos los datos? Básicamente, todos los profesionales, tanto los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, etcétera, como los farmacéuticos, que van a ser los que dan el fármaco, los que reciben la receta y lo venden, deben dar cuenta a las autoridades regionales acerca de las solicitudes recibidas y de su realización o no. Si no se lleva a cabo la eutanasia, debe devolverse el frasquito a la farmacia. Este material se usa luego para la confección de los informes anuales, que es un requisito que establece el ministerio. Todos los años deben publicarse. Ahora, de hecho, está por salir el del año pasado, el de 2022. ¿Cuál es el total de defunciones? ¿Y qué es lo que vemos? Básicamente, en 2016, que es el primer año, sobre un total de 300.000 muertes en Canadá por año. El primer año en la entrada a vigor de la ley en todo el país, hay unas 1.000 muertes por eutanasia asistidas. Hoy en día, digamos, el último dato, que es el de 2021, hablamos de unas 10.000
una cifra que ha saltado, se ha multiplicado por 10. ¿Por qué tenemos en eh, el comienzo de la nueva ley, la entrada en vigor de la modificación de la Bill de la C7, ha hecho que en algunos casos, en el 2,2% de las muertes, sean de pacientes que no estaban en ese estadio final? En los casos en que la muerte ya no era razonablemente predecible dentro de los 6 meses. Esto seguramente en el nuevo informe va a ser un elemento que se va a ampliar. La gran mayoría, la grandísima mayoría de los pacientes en Canadá opta por la eutanasia, no por el suicidio médicamente asistido. ¿Mm? ¿Cuáles son los pacientes que solicitan y reciben luego asistencia a morir? Perdón. La gran mayoría de los casos son los pacientes con cáncer. ¿Mm? Hablamos más o menos de un 70% de los pacientes son pacientes oncológicos. Luego siguen dos tipos de pacientes que encontramos también en otros países que han legalizado la eutanasia: pacientes con problemas cardiovasculares severos y respiratorios. El tercer grupo, pacientes con enfermedades neurológicas. ¿Cuál es la edad en la que se concentran las solicitudes y las eutanasias? En este caso está claro que es en la franja de edad que va desde los 56 años hasta los 91 plus, ¿no? Los 90, más allá de 91. Pero fíjense concretamente aquí que el grupo más importante es el que va el de la década de los 70, ¿no? El paciente que está en sus 70 años. ¿Cuáles son las causas básicamente que declaran quienes solicitan ayuda a morir? ¿Cuáles son las causas? Ya no es más el dolor físico como la primera o la principal causa, sino tienen que ver directamente con lo que uno llamaría la pérdida de la calidad de vida. El 86% de los casos habla de una pérdida de la capacidad de participar en actividades que son significativas, aunque sean básicas, ¿no? Como ir a comprar y cocinarme la comida, y en el 83% pérdida de la capacidad de realizar actividades cotidianas. Solamente en el 58%, que es un número importante, pero menor, se habla de un tratamiento insatisfactorio del dolor. Frente a esta disputa, si los pacientes que optan por la eutanasia son pacientes que en realidad no tienen, por diversos motivos económicos o sociales, acceso a los cuidados paliativos, creo que el dato es claro: el 81% el 81% de los pacientes que solicitan y reciben ayudas para morir son pacientes que han tenido acceso a cuidados paliativos de alta calidad. Ahora bien, eh, simplemente para no detenerme mucho, es una cita que justamente dice que estos pacientes que solicitan la eutanasia, ayuda para morir, han sido pacientes que ni por motivos económicos ni por motivos sociales no han podido tener acceso a cuidados, sea cuidados paliativos o sea cuidados familiares. Por ejemplo, uno de los elementos del perfil de quien solicita la ayuda a morir es que está casado. Tiene familiares, no es que está solo y sin dinero y marginalizado. ¿Dónde se da la asistencia de los pacientes en Canadá para morir? Fíjense que un grupo importante de los pacientes muere en los hospitales. Incluso ya les voy a mostrar un aspecto de una página web de un hospital muy importante en Toronto, donde está esta modalidad de ayuda a morir como parte de la oferta del hospital. Pero un grupo importante muere en sus casas. Aquí hay probablemente el cambio, el salto que hay, se debe a la pandemia, 2019, 2020, donde hay más pacientes en casa. Eh,
Por ejemplo, en el Hospital Universitario de Toronto vemos que en una de las pestañas uno puede ingresar a todo la oferta paliativa dentro de la cual se entiende la asistencia a la muerte, ¿m? Con toda la información de qué es, los PDFs, las solicitudes para descargar, etcétera. También este es otro aspecto que me pareció interesante, mostrarles una ONG, House es el nombre, que ofrece instalaciones adecuadas para llevar a los pacientes a que terminen sus vidas allí mismo, en esas instalaciones, si no desean morir en un hospital y no pueden morir en las casas. Los médicos o los profesionales de la salud, porque también hay enfermeros que ayudan a morir finalmente al paciente una vez cumplimentados todos los requisitos. ¿A qué especialidad pertenecen? Como ven, perdón, el gran, el mayor porcentaje son los médicos que vienen siguiendo al paciente porque son los médicos de familia. La estructura de médico de familia es importante en Canadá, seguidos por médicos que trabajan en medicina paliativa y enfermeros. Un dato que siempre me pregunta también Pecas, del total de solicitudes recibidas en 2021, ¿cuántas fueron rechazadas, cuántas fueron aceptadas? Concretamente, el 81% de las solicitudes ¿m? eh, decantaron luego en asistencia a la muerte y muerte del paciente. El 13% no se pudo llevar a cabo por fallecimiento anticipado del paciente. El 2% fueron revocadas por el paciente mismo, que se arrepintió a último momento, y el 4% fueron rechazadas. ¿Cuáles son los aspectos actualmente debatidos en Canadá tras esta modificación? En primer lugar, el acceso a los cuidados paliativos y a la asistencia a la muerte no es parejo en todo el territorio canadiense. En parte porque no es lo mismo en una gran ciudad muy desarrollada que en las zonas rurales. Esa diferencia entre zona rural y urbe y ciudad sigue estando. Debido al carácter descentralizado del servicio de salud canadiense, hay enfoques muy diversos entre provincias y territorios, por lo cual es necesaria una armonización o compatibilización de las distintas reglamentaciones provinciales. Eh, Voy acelerando entonces. De los aspectos actualmente debatidos es justamente que la ley tiene que asegurar la inclusión de todos los sectores canadienses que han sido tradicionalmente marginalizados, sea por el color de la piel, sea por la proveniencia étnica y demás. La ley también establece en una de las cláusulas que quienes optan por el segundo curso de acción, el Track 2, reciban no solamente la asistencia médica necesaria en todos sus aspectos, sino asistencia técnica y financiera, para justamente que no opte por la eutanasia quien no tiene dinero, por ejemplo, para pagarse una silla de ruedas, los remedios y demás. Y finalmente un aspecto que me interesaba resaltar, la experiencia paliativa en sentido amplio que puede incluir la asistencia a la muerte, no debe terminar con la muerte del paciente, sino que debe extenderse tras la muerte en lo que puede ser el luto y la, eh, digamos, el, 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 el trabajo de duelo de la familia misma. Simplemente termino con 3 preguntas para discutir entre todos. La primera cuestión, alguien puede preguntarse lo siguiente: estas modificaciones, ampliaciones, extensiones legales que vimos, ¿son una consecuencia necesaria, subrayo necesario, tras haber dado el primer paso, tras haber legalizado? Concretamente, si Argentina legaliza, ¿vamos a ver en 10 años una evolución similar a la de Canadá? Mi respuesta es no, no necesariamente. Creo que hay algunos países que sí muestran una evolución similar a la de Canadá, como es Bélgica y los Países Bajos, pero en otros casos la legislación y la evolución social eh, es muy similar año a año.
No hay grandes cambios con el paso de los años. Segunda reflexión. ¿Es deseable o preocupante que se dé una evolución como la canadiense? Por supuesto que hay aspectos personales, religiosos, filosóficos de cada uno, y algunos podrán decir que sí o que no. Lo que sí quiero resaltar es que tanto en los Países Bajos como en Canadá, como en Bélgica, estas modificaciones se dan dentro de un marco institucional democrático, pluralista, y respetuoso de las libertades individuales. En ningún caso vemos una caída hacia regímenes totalitarios que pueden tener ideologías eugenésicas, como puede haber sido alguno de los totalitarismos del siglo pasado. Último, casos como el de Holanda, en el cual el 3,3% de las muertes son muertes asistidas, son eutanasias. Casos como el Bélgica, 2,4%. Casos como en los Países Bajos, 4,5% de las muertes. ¿Son excepciones a la regla o son las primeras manifestaciones de un cambio social profundo respecto al hecho de morir, que podremos ver, no sé, en un siglo, a largo plazo? Mi respuesta es simplemente una conjetura para discutir entre todos. Es probable que sean, sí, los primeros signos de un desarrollo social general. En el futuro, tal vez, cada vez más la muerte sea un proceso biológico y psicológico asistido. Tal como hoy, debemos admitirlo, la reproducción, la gestación y el nacimiento son procesos médicos biológicos asistidos. Fíjense esta foto. Esta foto es del 78. Acá vemos a la bebé, a Louise Brown, que fue la primera bebé en el mundo nacida de probeta. Era el primer caso. Hoy en España, hoy, en 2017, el 20% de todos los niños nacidos en España son niños probetas, niños que nacen bajo este concepto amplio de reproducción asistida. ¿Cómo será la realidad en 2050 o de acá a 50 años? No lo sé. Pero yo creo que hay una tendencia, así como a medicalizar el nacimiento y la vida de una persona, a medicalizar y acompañar médicamente también el proceso de morir. Bueno, muchas gracias. Bueno, por cuestiones de altura tuve que bajar el micrófono, ¿se dieron cuenta? Bueno, muchísimas gracias, Marcos. La verdad que sumamente interesante los datos, culturas diferentes, que cada uno va evolucionando culturalmente como se puede, pero está muy bueno ir viendo eh, qué pasa en otros lugares, qué pasa en el mundo, cómo vamos evolucionando con esto. Ahora vamos a escucharla a la doctora María Fernanda Marchetti, es pediatra, magíster en bioética, especialista en cuidados paliativos pediátricos, integrante de la Comisión de Bioética del Consejo, coordinadora del área de bioética del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, de la Red de Bioética, de la Sociedad Argentina de Pediatría, bueno, un montón de cosas, amiga personal, así que nos va a contar ella acerca del registro de voluntades anticipadas, cómo está funcionando. Es sumamente importante que los profesionales de la salud, los médicos, sepamos que existe esta opción. Las dejo hablando con ellas. Solo bajo más todavía el micrófono. Bueno, buenas tardes. Un poco como dijo Pecas, como dijo Marcos y Virginia también, la idea de este encuentro de hoy era que pudiéramos hacer como un repaso de la diversidad de opciones que creemos que es muy bueno que haya, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los dilemas al final de la vida, no es un único tema, ¿no? A veces nos quedamos en algo tan simple como eutanasia sí, eutanasia no, y en realidad esa es una partecita. Nos interesa esto de
poder escuchar distintas voces y que cada uno pueda elegir su formato, ¿no? Creemos que eso es valioso y nos parecía, siempre nos parece desde la comisión de aquí del Consejo de Bioética, que como personal de la salud, pero particularmente los médicos, debemos conocer todas estas opciones y después cada uno tendrá su propia postura para su vida, pero profesionalmente corresponde que conozcamos para poder acompañar a nuestros pacientes, para poder ofrecer estas opciones o, como muchas veces nos pasa, cuando nos preguntan nuestra opinión, saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando Marcos nos contaba de hacer esta actualización, por eso esto de hablar de la cuestión internacional, es una realidad muy diferente a nuestra realidad actual, pero que debemos conocer, ¿no? Entonces, por eso nos parecía tan valioso esta mirada de lo internacional, y a mí me toca hacer la bajada abrupta a nuestra realidad pequeña, ¿no? ¿Qué está pasando en Córdoba, en nuestra provincia, en lo que tiene que ver a un tema muy específico que son las voluntades anticipadas? ¿Dónde tengo que mandar para allá? Para allá. Ahí está. Ya lo dijimos todos, ¿no? El tema de la muerte, hablar del final de vida y demás, tiene mucho que ver con la cuestión cultural, con cada región, con el momento histórico. Entonces no podemos descontextualizar, tenemos que tomar en cuenta en dónde estamos, conocer nuestra idiosincrasia, porque eso va a condicionar también nuestros estilos de vida, nuestras tomas de decisiones. Y como decía Marco, si uno pretendiera imponer un modelo actualmente, cuando tenemos un recorrido distinto, no tendría sentido. Y tampoco sabemos qué va a pasar en nuestra realidad, pero es un camino que estamos recorriendo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Esto que yo les decía antes, ¿no? Como equipo de salud, como médicos, como parte de la sociedad, esto de entender que los avances científicos tecnológicos nos dan herramientas, nos permiten curar situaciones o enfermedades que antes no podíamos curar, o prolongar la vida, volver crónicas enfermedades que eran mortales hasta hace poco tiempo, pero eso también trae una gran responsabilidad, que es trabajar fuertemente para mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces entra en juego todo esto que también se fue hablando de control de síntomas, ofrecer un adecuado cuidado y acompañamiento, ¿no? No solo usar la tecnología, sino además acompañar los procesos, y eso va a incluir acompañar el proceso del morir cuando debe ocurrir, ¿no? No hacer de más ni hacer de menos, hacer lo que corresponde en cada situación. Y entonces cuando hablamos de la cuestión concreta de la declaración de voluntades anticipadas, uno dice, bueno, ¿y quiénes pueden hacer esto? ¿Para qué se haría esto? Y tiene que ver con pensarlo como un documento que por los marcos legales, en nuestro caso, en nuestro país, está pensado para los mayores de edad, ¿sí? No estas situaciones que en otros países ya se da, del menor maduro y demás, para la cuestión concreta de dejar por escrito la voluntad anticipada. Sí, nos pasa ya hace tiempo, por suerte, que los pacientes adolescentes que nos pueden expresar lo que ellos quieren en el momento, los equipos acompañan esas decisiones junto a las familias. Pero en el formato de voluntad anticipada, como documento que se deja registrado, supone la mayoría de edad, ¿no? Tiene que ser un paciente adulto, con plena capacidad de obrar, actuando libremente, que manifiesta de manera anticipada, mientras está lúcido, y de forma escrita su voluntad sobre qué cuidados quiere y cuáles rechaza, qué tratamientos desearía y cuáles no, a la hora del final de su vida, estando en una situación en que no se puede comunicar, ¿no? La declaración de voluntad es muy concreta, solo se activa si la persona no nos puede decir lo que quiere y si está en un estado de terminalidad o incurabilidad. Esta declaración de manera fundamental sirve para que se respete el deseo de la persona, pero también para ayudar a los familiares y a los profesionales actuantes a conocer cuáles son las preferencias de cuidado de esa persona cuando estaba en condiciones de decirnos, y realmente es un gran alivio, ¿no? Un gran alivio para la persona que sabe que le alivian a la carga a la familia, pero también es un gran alivio para los que trabajamos en salud, ¿no?
muchas veces tomar decisiones sobre la vida de los otros, o sobre qué tratamiento inicio, qué tratamiento retiro, no es que no lo sepamos hacer como médicos o como equipo de salud, pero es una decisión difícil de tomar. Entonces, que el paciente nos haya dejado claramente dicho cuáles son sus límites, qué cosas irían en contra de lo que para él es una vida digna, realmente aliviana esa carga, no la suple, ¿no? No es que la indicación seguramente la tiene que hacer el equipo y la familia suele acordar con eso, pero realmente acorta los caminos en los procesos de toma de decisiones que sea la propia persona la que dejó dicho qué quiere y qué no. Entonces, como hemos dicho desde el principio de esta noche, tiene que ver, cuando hablamos de esto, de un ejercicio de la autonomía, ¿no? El proceso de toma de decisiones. Y es un proceso, ¿no? No es algo que se decide en el acto, sin reflexión. Supone tener la información, poder procesarla y poder hacer este ejercicio de decidir. Yo esto lo quiero, esto no lo quiero. Estas voluntades entonces son un proceso en el que la persona planifica los cuidados de salud que quiere o no quiere en el momento final de su vida. Otros la llaman declaración vital, testamento vital, estamos dentro de lo mismo. Una persona que decide hacer esto es porque quiere tener una certeza más de que se va a cumplir lo que quiere cuando no nos lo pueda decir. ¿Es obligatorio hacer esto? No. La realidad es esa, ¿no? Porque hay otros que dicen, bueno, ahora quieren que todo hagan su voluntad. No, es una opción más. Hay quienes dicen, no, yo lo hablo con mi familia tiene claro lo que yo quiero, tengo buena relación con mi equipo tratante, mi médico de toda la vida va a respetar, entonces sienten que no es necesario dejarlo por escrito. Y está bien, ¿no? No es una obligación, pero sí hay quienes se sienten más tranquilos si esto lo han puesto por escrito y así lo manifiestan, ¿no? Yo decidí hacer esto para facilitar la tarea a mi familia, a mi equipo tratante, o porque no tengo ninguna institución y entonces no sé quién me va a atender, quién no me va a atender. El objetivo principal de estas voluntades es asegurar que cuando la persona no nos puede decir las cosas, se cumpla su voluntad. Muy rápido los marcos legales nuestros de acá de Argentina, para que vean la gran cantidad de marcos legales que tenemos, que en lo que hace al caso concreto de las directivas anticipadas, está absolutamente respaldado, ¿no? Por ahí hay colegas que a veces sienten un poco de temor, de pensar que a lo mejor cumplir con una directiva anticipada elaborada de la forma en que nuestra ley lo tiene previsto, le puede traer algún inconveniente o alguien puede confundirlo con eutanasia. Así como están pensadas, como están armadas dentro de nuestro marco legal, que actualmente no contempla la eutanasia, no tienen ese tipo de dificultad. Probablemente, si en algún momento en nuestro país la eutanasia se legaliza, estará como una opción más incluir si alguien quiere una práctica eutanásica o no, pero en el día de hoy eso no es factible. Es más, si una persona en la redacción de su voluntad incluye un pedido de práctica eutanásica, el representante del registro, en el caso de Córdoba, debe anular esa voluntad, no la puede incluir porque va contra la ley, ¿no? Eso también, incluso en el texto del formulario que nosotros ofrecemos, explícitamente dice, ¿no? Cabe destacar que este formulario no contempla prácticas eutanásicas ni de suicidio asistido porque estarían fuera de nuestro marco legal actual. Pero fíjense que la Constitución Nacional ya en varias partes hace mención al derecho de toda persona a aceptar o rechazar tratamientos, a tomar decisiones sobre su propio cuerpo dentro de lo que está permitido. La ley del ejercicio de la medicina, ¿no? En nuestra práctica como médicos, está contemplado que debemos respetar la voluntad del paciente en cuanto a la negativa a tratarse o internarse, ¿sí? Salvo en casos de demencia, bueno, o inconsciencia sin que haya dejado por escrito nada. Pero fíjense que a veces tenemos ese temor y en leyes muy antiguas ya está contemplado que debemos respetar el deseo de los pacientes. La ley de derechos de los pacientes, ¿no? Nosotros desde la comisión trabajamos mucho, el doctor Soriano a la cabeza, con que todos los argentinos conozcamos la ley de derechos de los pacientes, que todos los médicos y el equipo de salud conozca la ley de derechos de los pacientes para que tengamos en claro estos límites, ¿no?
qué cosas sí y qué cosas no se pueden hacer, porque muchas veces por desconocimiento hacemos daño, ¿no? O incluso vamos contra la ley. Por temor, estamos desobedeciendo esto de respetar el deseo y la voluntad de los pacientes. Y ahí decía claramente, ¿no? El paciente, cuando tiene que ver con su propia salud, no tiene obligación de dar razones. En cambio, los equipos tratantes, cuando proponemos una adecuación de esfuerzo o una terapéutica, debemos dar las razones porque tiene que ver con otra persona, ¿no? Cuando el sujeto rechaza un tratamiento, no nos tiene que explicar por qué. ¿Mm? Bueno, esta cuestión de las lesiones o enfermedades irreversibles, incurables o en fase terminal, ¿no? O una cosa o la otra, son situaciones que se plantean en las cuales el paciente, conociendo su diagnóstico, sus posibilidades, sus pronósticos, puede rechazar tratamientos, ahí dice qué tipos de tratamientos, y cuándo lo puede hacer, bueno, cuando tiene que ver con su situación. Nos pareció importante aclarar esto, ¿no? Cuando uno plantea rechazos de tratamientos o la adecuación que propone el equipo tratante para no hacer una obstinación terapéutica, no hacer de más, se puede decidir sobre retirar o no iniciar, fíjense qué cosas, ¿no? No reanimar, suspender un tratamiento, no iniciarlo, esto incluye el soporte vital, la hidratación, la nutrición, que a veces trae algún tipo de dificultad, pero todo lo que sea tratamiento médico, es decir, algo que artificialmente colocamos, así como lo puedo indicar, lo puedo retirar si no es beneficioso, ¿no? Esa es la clave. Si no va a ayudar, se puede retirar, se puede suspender. ¿Mm? En cambio, no se incluye en esto, salvo que el paciente lo especifique, todo lo que hace a la analgesia, a la sedación, a las medidas de confort, a la higiene, a todo lo que sería la paliación. Hay personas que a veces tienen un poco de temor de decir, si yo rechazo algún tratamiento, capaz que me sacan todo. Y después me muero en un grito de dolor, me muero abandonado, ¿no? Y en realidad no es eso. Lo que se rechaza es aquello que es desproporcionado, pero nunca se retira el control de síntomas. Nunca se suspende aquello que brinda alivio de los síntomas y del sufrimiento, ¿no? Entonces, eso no sería materia de discusión, salvo que a veces pasa, alguna persona en particular diga, yo no quiero analgésicos, yo no quiero, pero es un pedido del paciente, ¿no? Entonces, eso es fundamental cuando hablamos de adecuación de esfuerzo, no incluimos estas cuestiones básicas de confort, de calidad de vida. Pecas mencionaba la ley provincial, la 10.058, fíjense que fue en el 2014 reglamentada y modificada en el 2016. Es una ley simple, ¿sí? No tiene nada del otro mundo y que lo que pretende es dar un poco más de formato a los marcos nacionales, ¿sí? No es nada diferente, pero es cierto que somos la única provincia que tiene una ley propia que reglamenta un registro único de voluntades anticipadas. Una persona en otra provincia no puede hacer esto, sí puede hacer. Su voluntad anticipada está contemplado incluso en el Código Civil, debe buscar o un escribano o alguien que acredite su voluntad, su deseo. En nuestro caso, la provincia tiene esta ley que pretende facilitar de alguna manera esta tarea, ¿no? Entonces no haría falta un escribano, no hace falta otra cosa, es ponerse en contacto con el registro y hemos implementado, ya les voy a comentar, algunas vías que creemos que optimizan esto del acceso, estamos empezándolo hace poquito tiempo, pero para que la gente pueda acceder no tenga que erogar dinero, porque hay veces que esa era una limitante, y entonces esa es la diferencia quizás con el resto de las provincias. Este registro único, entonces, que se creó para dar respuesta a esto que establece la ley, en un primer momento y hasta julio de este año, estaba dentro del Ministerio de Salud, tenía una persona, el doctor Hugo Tangenti, que fue quien llevó a cabo una tarea compleja, ¿no? De hablar de esto, de educar, de tratar de llevar esto, con un grandísimo esfuerzo. Nosotros desde Bioética siempre habíamos estado, ¿no? Como cerca, como acompañando, y desde julio de este año, como comentaba Pecas al principio, la ministra de Salud de la provincia nos encargó que desde el área de bioética nos hiciéramos cargo de este registro.
Y entonces, lo que nosotros aportamos desde el área del nivel central del ministerio es que vamos a articular, trabajamos con la red de comités hospitalarios de bioética para poder llegar más fácil, ¿no? Que no sea una única persona la que tenía que motorizar todo esto, sino que seamos muchos, que seamos varios, que sean las instituciones de salud las que puedan facilitar esto, pero lo más importante y la tarea más grande que sabemos que está por delante es educar, es difundir. Después cada uno decidirá si registra o no su voluntad, pero ya que se hable de estos temas, que uno hable con su familia, que hable con sus colegas, con sus amigos de qué quisiera o qué no quisiera, ya vamos mejorando, ¿no? Esto de repetir charlas como esta, de poder replicar estas cosas, de hablarlo con nuestros pacientes, sin que estemos en la etapa final, que no esté uno agonizando para que alguien me venga a decir que yo puedo decidir o puedo elegir, ¿no? Creemos que esa es la primera tarea. La situación actual, en esto que yo les planteaba de que estamos en esto de refuncionalizar el registro y es una tarea conjunta con la red provincial, con todos los comités y comisiones de bioética de la parte pública, de la parte privada de la provincia, supone esto, ¿no? Mejorar el circuito, hacer mucha capacitación, educación, y en esto articulamos con las universidades, con el Consejo de Médicos, porque somos conscientes que si no, se queda corto, ¿no? Entonces por eso por ahí los números van a ser bajos, pero sabemos que hay que seguir difundiendo y ahora estamos en esto de digitalizar el registro para que no queden solamente en formato físico. Entonces tenemos el formato físico, pero también está digitalizado, la persona recibe una notificación por su ciudadano digital, los centros de salud, si la persona así lo quiere, donde se asisten también reciben esto. Entonces la idea es que sea algo que se conozca, que los equipos tratantes puedan acceder a una pestaña que les avise, esta persona redactó su voluntad para que le prestemos atención, que no sea algo que nos sorprende. ¿Cómo se inicia el proceso? Cualquier persona nos escribe por mail y contestamos rapidísimo. En menos de 24 horas, lo primero que reciben es una respuesta automática que explica qué es el registro y qué cosas se incluyen en las voluntades anticipadas, y en función de eso ya establecemos una comunicación, un contacto, y nos adaptamos un poco a lo que la persona puede, ¿no? Si las personas se pueden trasladar, vienen al registro; si no, buscamos cuál es la forma más cercana, quién de esta red está más cerca, o del mismo registro nos acercamos. Y se generan situaciones en esto de acompañar procesos de toma de decisiones, la verdad que muy valiosas y de las que uno aprende todo el tiempo, ¿no? No solo los que estamos en el registro, los pacientes mismos, los equipos de salud, porque tienen que ver con las experiencias de las historias de vida, las biografías de cada persona, situaciones particulares que hacen que uno llegue de determinada manera, y entonces ahí sentimos como que estamos como cumpliendo el objetivo, que es acompañar procesos. No es le alcanzo el formulario, ocúpese, haga, es brindar la información, sacar dudas, acompañar procesos, hacer de nexo con los equipos tratantes para tratar de facilitar esta tarea. Nos contactamos, consensuamos un encuentro, a veces virtual, a veces presencial, y después, si la persona está decidida, firma ese documento, algo muy sencillo que puede ser redactado por la propia persona, el que es más creativo, y lo hace. La mayoría terminan optando por un formulario base al que puede agregar o sacar en función de lo propio que quiera, y de esa manera ya tenemos la voluntad redactada. La persona tiene que tener su documento para acreditar su identidad. Se sugiere, sin que sea obligatorio, que tenga un representante, alguien que lo conoce y que pueda, en el momento de ser necesario, activar esa voluntad anticipada, que dijimos que es que la persona esté inconsciente y en una situación de incurabilidad. Esa persona se supone que es la que va a acompañarnos en la letra chica, ¿sí? Es decir, alguna especificación de, no sé, hay algunos que quieren no sé, que se respeten sus creencias religiosas. Bueno, es muy amplio, entonces el representante podrá decir, busquemos a un pastor o a este sacerdote, o la preferencia que la persona tenga. Entonces el representante, junto con el registro, se ocupan de que se cumpla incluso la cosa más específica, que no siempre queda por escrito. Bueno, ese es uno de los formularios que uno propone, ¿no? El formato más corto es sin representante, el formato más largo es cuando designa un representante.
cada persona recibe, como les decía, se lleva un formato físico y después tiene una copia que le llega digital para poder hacer con eso lo que considere, y si nos pide, hacemos el contacto con la institución de salud para que estén al tanto. Bien, lo más importante queríamos como recalcar es que nos interesaba que esto se tomara como un puntapié de nuevo, ¿no? Volvemos a comenzar cosas que ya se habían iniciado, quizás con algunas actualizaciones. Somos conscientes que hay mucho trabajo por delante que nos toca a todos, ¿no? Y en el ámbito de la salud, todos los que trabajamos en salud tenemos que conocer, tenemos que educar, tenemos que comprometernos con esto y respetar las decisiones y las opciones y los deseos de nuestros pacientes, tomar la bioética como esta herramienta que siempre decimos que nos ayude a mejorar los procesos de toma de decisiones, y entender que hay diferentes opciones para garantizar que se respete la voluntad de las personas, ¿no? Hay como un menú amplio y que cada uno puede encontrar qué es lo que lo deja más tranquilo y lo que mejora su calidad de vida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Ahora tenemos unos minutos para quien quiera hacer alguna pregunta a los exponentes. Puede levantar la mano y abrimos el micrófono, así podemos escuchar todos y participar. Doctor Torres. ¿Un micrófono ahí está. Hola, ¿Está? hola, A ver. ¿se escucha? Una pregunta, Marcos. Como pediatra vi las diferentes edades en las cuales, bajo la teoría del menor maduro, interviene en la toma de decisión el adolescente. Y veo que tenemos acá el mismo problema. Acá el artículo 26 del nuevo Código Civil determina que la adolescencia comienza a los 13 años. De los 7 a los 13 a sentimiento. Y hacen una diferencia entre 13 y 16, en donde puede tomar decisiones salvo que sean invasivas, donde tienen que intervenir los padres. De los 16 a los 18 hay otra especulación más. Y por ejemplo, después de los 16, el adolescente toma decisiones respecto al cuidado de su propio cuerpo, pero no puede donar órganos. Es una contradicción, pero veo que también, y cuando hay problemas, divergencia entre lo que quiere el adolescente y los padres, se deberá solicitar la opinión médica. Y vos dijiste que en ese caso, en Canadá va a poder del juez, es decir, la justicia toma la determinación. Acá también es un gris polémico, y veo que allá están pateándola para más adelante a esa decisión, porque es muy difícil valorar una autonomía en desarrollo. Recién se está formando. Así que estamos parecidos en ese aspecto, pero mucho más atrás, porque veo que pueden tomar decisiones sobre los tratamientos después de los 13 años. En Canadá es increíble. En ese aspecto también están dudando de la, digamos, la autenticidad, el establecimiento de la plena autonomía, ¿no? Para poder tomar una decisión tan importante. No, era para comentarte esto, que lo que estamos viviendo acá. Marcos, yo te quería hacer una consulta. Cuando nos comentaste que no ibas a hablar de la situación en Canadá, lo primero que hice fue googlear un poco para tener alguna idea en general. Y te quería preguntar qué te parece, qué opinas de los posibles riesgos que puede tener este tipo de decisiones en un país como Canadá. Principalmente te lo pregunto leyendo la noticia sensacionalista de algún uso que se le da a este tipo de opciones, por ejemplo, veteranos de guerra, como una especie de difusión y publicidad de eutanasia a ciertos grupos sociales que parecieran ser molestos para la sociedad canadiense.
Bueno, sí, muy importante eso. Por un lado, riesgo de abuso hay en toda ley, hay en toda práctica social. Y más en estas dimensiones médicas, sociales tan delicadas. Ahora bien, dicho eso, claro que existe toda una industria periodística que están buscando un caso para exagerarlo y para manipularlo porque vende mucho, ¿no? Hablar de todas estas cosas, de casos extremos, de declaraciones imprudentes y demás. Por ejemplo, el caso de los veteranos de guerra, sé que un trabajador social que acompañaba a ciertos veteranos de guerra, creo que eran 4, hizo esta declaración que el gobierno canadiense ahora ofrece. Por supuesto que perdió el trabajo y el gobierno no, como vemos en la ley, no dice nada, simplemente existe una ley que establece principios, libertades y requisitos, y cada uno decidirá. Eh, pero creo que el cuidado en terminar de aplicar, de que entre toda la ley en vigor, muestra justamente este prurito, si se quiere, de considerar el caso que nos decía recién José de los menores, y también el caso de las personas sumamente vulnerables, por motivos económicos, por motivos raciales en Canadá, porque han sido tradicionalmente marginalizados, o el grupo de los aborígenes y demás. Creo que la ley y los informes que he leído de la comisión tienen muy presente todos estos aspectos delicados de la sociedad, ¿no? Y del ejercicio de la medicina. Claro que Canadá, como cualquier país, está hecha de hombres y los hombres siempre nos equivocamos, ¿no? Pero creo que existen también los mecanismos para corregir y evitar las desviaciones eh, y los abusos que habría en este caso. Gracias, Marcos. Acá hay un comentario de María Cristina Moore que dice, una de las dificultades de plantear las directivas anticipadas o trabajar que existen en el equipo de salud es que el miedo a que el paciente quede sin esperanza, por ejemplo, en pacientes oncológicos. Fer. Sí, y ahí enganchamos con un poquito antes, la doctora Rodríguez había hecho un comentario sobre, cuando hablaba Marcos, ella dice que tenemos que garantizar el acceso a los cuidados paliativos. Es cierto, no es una realidad, en nuestro medio no pasa como en Canadá por ahora, y tenemos cifras de 10 personas con necesidad paliativa, solo 8 realmente pueden acceder. Entonces, es cierto, ¿no? Estamos diferentes, nos falta un montón. Así que eso como para sumar a lo que aportaba Gabriela, que es cierto. Y después esto que dice Cristina, por eso la propuesta es esto de trabajar y educar en animarnos a hablar del final de la vida, aun cuando estamos lejos de ese final. No hace falta que tengamos una enfermedad ya establecida. Cuando a un paciente oncológico le toca al equipo plantearle que existe la posibilidad de elaborar su voluntad anticipada, en realidad es porque estamos llegando un poco tarde, ¿sí? Estamos llegando un poco tarde porque quizás esa persona debería haber podido conocer, no sé, en el colegio, en su casa, ¿no? Un poco la idea es que con el tiempo podamos hablar del final de la vida desde temprana edad y estando sanos, ¿no? Muchas de las personas que hacen su voluntad anticipada no tienen ninguna patología diagnosticada al momento de hacerla, ¿sí? Entonces, quizás eso haría que esto que plantea Cristina, que es cierto, por ahí los equipos no quieren hablar de esto porque piensan que uno le está como bajando la expectativa y la esperanza a los pacientes. Y no se trata de eso, ¿no? Es simplemente, muchas veces cuando uno logra ofrecer esto y trabajarlo acompañando, da más tranquilidad al paciente. Lejos de verlo como una pérdida de esperanza, es un decir, bueno, incluso si las cosas no salen bien, me van a acompañar, me van a aliviar los síntomas, ¿no? Entonces me parece que por ahí depende del abordaje que uno pueda hacer. Si no quería aportar, claro, como dice Fer,
la realidad de los cuidados paliativos nuestra. Ustedes fíjense, vos Marcos debes saber ya, pero para la gente que nos está escuchando, desde el 2002 aquí en Córdoba teníamos una ley de cuidados paliativos, la 9021, que estuvo 20 y pico de años sin reglamentarse. Tuvo que salir la 27.678, no sé si me estoy bien, 27.678, porque ya me la aprendí de memoria, el año pasado. Sin embargo, y eso justamente que la Fer y Virginia que están en esto, yo sigo poniendo un acento en esto. Si seguimos haciendo leyes y más leyes y no empoderamos, nosotros desde la Comisión de Bioética hemos hecho un estudio hace algunos años donde la mayoría de los profesionales de la salud desconocía las leyes, y desconocer las leyes de derechos de los pacientes, desconocer las leyes de la muerte digna, es prácticamente no poder otorgarle ese derecho, pues si uno desconoce algo. Por lo tanto, sería esta un ruego, no sé cómo, una súplica para que aprendamos no para hallar culpables, sino para que aprendamos de de lo que nos hemos equivocado desde el 2012, y esto no lo hablo solo en Córdoba, en todo el país. Desde el 2012 hasta ahora existe una ley y sin embargo la mayoría de los profesionales la desconoce. Al desconocerla pasan casos como el de JS. Y quiero que en esto me haga un aporte al final, la Fer. Si hay alguna planificación, porque para mí, de todo lo bueno que has dicho, la parte más importante es cómo difundirlo. Porque nosotros los médicos, desde el Consejo de Médicos tenemos una manera de difundir, pero no somos el Estado, no somos el Ministerio de Salud, y deberían haber políticas claras, contundentes, así como fue el tema de la donación de órganos, que realmente aumentó geométrica, sobre estos temas. Insisto con esto, Fer, si vos querés agregar algo. No, simplemente que estamos en ese proceso tal cual, de entender que no sirven las cosas tan caseras, necesitamos, y por eso charlas como esta, la idea es que se repliquen en distintos ámbitos, para los equipos de salud, pero también para la sociedad en general, y campañas masivas, y la idea es que sea algo que llegue a la gente, pero también es cierto que primero también nos tenemos que entrenar como equipos de salud para poder procesar esta información, porque si nosotros salimos con una campaña muy agresiva y yo como paciente voy y lo hablo con mi médico y resulta que mi médico me dice, pero qué locura, ¿qué es eso? Por eso, la idea es esa, antes de salir a la sociedad, hacer. Por eso es esta posibilidad de hablar en un espacio como el Consejo de Médicos, que estamos seguros de que esta charla después al quedar grabada se va a poder replicar y la van a poder ver otros colegas, es una necesidad básica porque necesitamos que después los propios médicos de cabecera, como decía Marcos, la mayoría de las veces son los médicos de cabecera los que tienen que acompañar al paciente hasta el final de su vida, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí. De acá a 3 años, 4 años, hablamos con resultados. Bueno, hay una mano levantada, María Cristina Moore. ¿Tenés Sí, el ¿puedo? Sí, sí. ¿Qué tal, Cristina? Hola, hola, buenas noches. Coincido con el doctor Pecas, que uno de los factores que influye en el tema de trabajar, el tema de eutanasia, de la muerte asistida, es el tema de la que existe desconocimiento en torno a las leyes. Pero también me parece que también los conceptos en relación a eutanasia y a estos conceptos en relación a muerte digna, muerte asistida, hay conceptos, todavía perdura, ambigüedad en los conceptos. En el equipo de salud no está claro el sentido de cada uno de estos términos. No sé si se entiende mi comentario. Por ejemplo, se habla de eutanasia voluntaria, se habla de eutanasia pasiva, todavía se sigue utilizando esos términos que generan más confusión, ¿no? Al debate.
Totalmente de acuerdo contigo. Y justamente por eso es que estamos haciendo estas charlas. Ya no se habla más de eutanasia pasiva, de eutanasia activa indirecta, activa directa. Bueno, pero para eso, y con todo respeto, vos seguramente has leído, pero hay otra gente que no ha leído, si no, no estaría pasando el caso de JS. Eh, Hay libros desde el 2012. Vos fíjate que nosotros desde el Hospital de Urgencia sacamos un libro que se llamó Muerte Digna, Guías para la adecuación del esfuerzo terapéutico. Perdón que sea autorreferencial, pero el año pasado saqué Morir con Dignidad Argentina, Verdad o Utopía, por justamente esto que vos planteás. O sea, lo que hay que hacer es, como uno sabe la dosis que hay de microgramos kilo minuto de dopamina o de adrenalina, etcétera, dedicarse un tiempo de su formación profesional a ver las diferencias que hay entre muerte digna, eutanasia, las realidades internacionales, etcétera, etcétera. Dedicar tiempo a esto. Gracias. Bueno, hay otra mano levantada, Cookie. No sé, que sea cortito porque ya estamos sobre la hora de cierre. Sí, ¿No? hola, sí, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que muy clara, muy interesante todo lo que está saliendo en este momento. Pero bueno, yo voy a pisar sobre lo que dijo Pecas y me interesa mucho el tema de la formación profesional. ¿Qué pasa con qué lugar ocupa este no lugar del que habló Pecas de la bioética en la carrera de medicina, y qué lugar, digamos, ocupa el tema de los derechos adquiridos en la formación de los profesionales, eh, en esta cuestión de derechos adquiridos. Para mí eso es muy importante. ¿Qué pasa en la formación de los profesionales? O sea, el futuro. Esto de que si no se conocen a fondo los derechos que ya tenemos, no existen realmente. Hay miedo, hay desconocimiento y los derechos no se vulneran en forma sistemática. Estoy hablando de la carrera. Para todos, para quien quiera responder. Ese no lugar, muy bien, Cookie, gracias. Nosotros desde el Consejo de Médicos justamente reunimos hace unos años a todas las universidades aquí, las públicas y privadas, y realmente hay que admitir que el consejo, que el privado, que el hospital privado nos lleva a la delantera, tal como en Uruguay, la bioética es una materia transversal de todos los años. Yo creo que es muy importante lo que aportás y viene a poner un acento en lo que hemos estado hablando. Hay que socializar conocimientos, empoderarnos de derechos, los que se desconocen no puede ser ejercido. Bueno, gracias, Cookie, no quiero alargarme porque falta poco, no sé si Marco quiere agregar algo. Básicamente lo mismo, totalmente de acuerdo con que hay que formar y formarse permanentemente en bioética. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar la actividad. Muchísimas gracias, la verdad que es sumamente importante. Me parece que es ineludible el tema. Gracias a todos los que participaron. Las charlas son sumamente jugosas, así que hay que seguir retomando el tema. Es sumamente importante que los trabajadores de la salud estemos imbuidos en esto y sepamos y conozcamos para poder dar información y llevar a los pacientes a que se pueda hablar bien de esto, de las opciones y que es la mejor manera de decidir. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos y gracias por la participación.